Hola chicos, bueno, he cambiado un poquito los medios técnicos, he cambiado el portátil por el móvil a ver si se ve un poquito mejor y bueno, luego comprobaremos a ver qué tal. Vamos a continuar con la clase de lunes. Vamos a seguir con sistemas de ecuaciones diferenciales. Recordad que estuvimos viendo lo que era un sistema de ecuaciones diferenciales y vimos un par de ejemplos de sistemas con dos ecuaciones y dos incógnitas. Recordad que en un sistema las incógnitas las denotamos por x y por y, que son dos funciones que dependen de la variable t. Y para empezar la clase de hoy, os propongo un nuevo sistema que tiene algunas particularidades para que lo intentéis resolver, ¿vale? Ahora os dejaré tiempo para que lo penséis. Bueno, tiempo significa que paréis el vídeo cuando ponga lo de ratito para pensar o algo así. Bueno, este es el sistema, tiene dos ecuaciones, tiene dos incógnitas, hay que encontrar la x y la y, y además tenemos dos condiciones iniciales. ¿Vale? Lo que me dice en las condiciones iniciales es que la función x cuando t vale 0 será igual a 1 y que la función y cuando t vale 0 será igual a 2. Las condiciones iniciales se sustituirán, se utilizarán al final del problema, es decir, cuando obtengamos la x y la y, que dependerá de dos constantes, pues sustituimos estas condiciones para encontrar cuáles son las constantes y eso me dará una solución particular del sistema. Os propongo que lo penséis un poco y ved qué tipo de dificultades encontráis y en breve lo resuelvo yo, ¿vale? Pues vamos ya con la resolución del sistema. En primer lugar, recordad que vamos a utilizar el operador diferencial d, acordaos que lo estuvimos comentando el último día, para poner las dos ecuaciones en función del operador d. Bueno, pues en primer lugar deberíamos ordenar las ecuaciones. Tenemos las x y las y mezcladas, conviene que seamos muy ordenados y pongamos primero las x con las y con las y y los términos independientes a la derecha, que eso ya lo tenemos, eso, esto último. Entonces, vamos a ordenar primero las x. Aquí tenemos 2x' menos x. Ahora tenemos más y' menos y igual a e elevado a menos t. ¿Vale? Ya tenemos la primera ecuación reescrita, simplemente ordenando la x y la y. Vamos con la segunda. Tenemos x' y 2x, e y' más y. Y el término independiente será e elevado a t. Y si lo queremos reescribir en función del operador diferencial, recordad que cuando aparezca la derivada, x', simplemente pondré d sobre x. Pues vamos a ver. 2x' será 2 por la derivada de x. Menos x más y' será la derivada sobre y. Menos y. No sé si se ve muy bien, porque justo que hay ahí la manchita de luz, ¿verdad? Bueno, luego lo reviso. Y eso será igual a e elevado a menos t. Y en segundo lugar, tenemos x', es decir, el operador d sobre x, más 2x, y luego tengo y', es decir, el operador d sobre y, más y, igual a e elevado a t. Bueno, pues
vamos a escribir mejor este sistema. Vamos a sacar factor común, entre comillas, con las x y con las y. Es decir, aquí tengo 2d sobre x menos x, pues entonces tendré 2d menos 1 sobre x. Y d sobre y menos y, puedo sacar factor común de menos 1 sobre y. No hace falta ponerle paréntesis porque aquí se sobreentiende. Y a la derecha, e elevado a menos t. Y bueno, en segundo lugar, la segunda ecuación, d sobre x más 2x será d más 2 sobre x más d sobre y más y será d más 1 sobre y. Y eso debe ser elevado a t. Bueno, con esto ya tengo el sistema puesto en función del operador diferencial y está ordenado. Y recordad que ahora puedo resolverlo bien por Cramer, bien por la regla de Cramer, o esta adaptación que estuvimos comentando de la regla de Cramer, o bien por reducción, ¿vale? Como se hacía con las ecuaciones, con los sistemas de ecuaciones normales y corrientes, teniendo en cuenta las particularidades siempre, en los dos casos, del operador D. Vale, lo vamos a hacer por ejemplo por la regla de Cramer. Y vamos a sacar, por ejemplo, x. Vamos a ver cuánto vale x. Entonces, recordad que no puedo poner dividiendo el determinante de la matriz de los coeficientes, ¿vale? Debe quedarse multiplicando a la izquierda por la x en este caso. Podría despejar y también, para empezar. Despejamos o x o y. Vamos a hacer x, por ejemplo. El determinante de la matriz de los coeficientes será 2d menos 1, d menos 1, d más 2 y d más 1 por x, y eso debe ser igual a recordar que sustituimos la primera columna por los términos independientes. Elevado a menos t y elevado a t, y mantenemos la segunda columna igual. Vale, y ya resolvemos igual que hacíamos con los sistemas anteriores. Vale, chicos, pues he reescrito lo que teníamos aquí en esta parte de la pizarra para poder continuar. Ya hemos dicho que esto se hace exactamente igual que el otro día, lo voy a hacer de todas maneras para repasar. Este determinante, recordad que se calcula tal cual, ¿vale? Es decir, hay que arrastrar la d porque es un parámetro, digamos, funciona como un parámetro, pero para hacer este determinante hacemos este por este, menos este por este. Y el resultado de todo esto, que ahora lo calculamos, se aplica sobre x. ¿Vale? No funciona como una multiplicación, ¿vale? Insisto en eso. Esto es un operador, o sea, un mecanismo, algo que se aplica sobre la x. En este caso, algo que depende de las derivadas que se aplicará sobre x. ¿Ok? Vale, y a la derecha sí que hay que tener un poquito de cuidado porque, como ya decíamos también el otro día, sí que hay que aplicar directamente. Es decir, esto por esto, entre comillas, significará que aplicamos el operador d más 1 sobre esta función. Y menos, y en este caso,
Esto por esto lo que significa realmente es que aplico este operador sobre esta función. Y bueno, si simplificamos un poquito, aquí obtenemos 2d cuadrado, bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido, 2d menos d da d, menos 1, menos, aquí tendremos d cuadrado, 2d menos d será d, y 2 por menos 1, menos 2. Todo esto sobre x, y a la derecha obtendremos la derivada de elevado a menos t, es ella misma por la derivada del exponente, como bien sabéis, por tanto sale el menos delante, menos elevado a menos t, más 1 por elevado a menos t, pues está claro, ¿no? Menos, voy a poner paréntesis para que no nos liemos, la derivada de elevado a t es ella misma, menos 1 por elevado a t, pues elevado a t. Y bueno, en realidad, vamos a recapitular un poquito. 2d cuadrado menos d cuadrado me quedará d cuadrado. D menos d, 0. Y menos 1, menos por menos es más 2, menos 1 más 2, más 1. Eso se aplica sobre x. Y aquí fijaos que tengo la exponencial elevado a menos t negativa y positiva, esto es 0, y aquí obviamente este menos este también es 0, así que me queda igual a 0. Vale, nos deshacemos ahora del operador diferencial. ¿Y qué ecuación me queda? Pues d al cuadrado sobre x, recordad que d al cuadrado lo que significa es que el operador se aplica dos veces, es decir, es la derivada segunda, más 1 por x, es x igual a 0. Y con esto obtenemos la ecuación de segundo orden, que además nos ha salido muy facilita porque es homogénea, ¿vale? Recordad que homogénea es que no tiene término independiente a la derecha, ¿vale? En este caso no tiene ninguna función que dependa de t ni constantes sueltas. Vale, pues si resolvemos esta ecuación, voy a pasarlo aquí para tener un poquito más de espacio. Bueno, pues lo hemos pasado aquí y para resolver esta ecuación homogénea ya sabemos que es muy sencillo. El polinomio característico asociado a esta ecuación será r cuadrado más 1 y por tanto la ecuación característica será r cuadrado más 1 igual a 0. Esto tiene dos raíces reales, que son y menos y, bueno, perdón, son dos raíces complejas, que son más menos y. Y por tanto la solución de la ecuación homogénea y por tanto de la solución general de la ecuación, porque ya es homogénea, será una combinación lineal cualquiera de el seno de t y del coseno de t. Y con esto ya tenemos la x del sistema, ya hemos obtenido la x. Vamos, por tanto, a obtener la y. Para obtener la y, fijaos en las dos ecuaciones del sistema. En los casos que habíamos visto antes, en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, más o menos era fácil decidir cuál de las dos ecuaciones debíamos tomar para obtener la y. Porque siempre había una de las dos que no tenía este y', ¿no? que nos molesta un poco. Pero en este caso tenemos, en las dos ecuaciones tenemos y'. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para eliminar este y'? ¿Vale? Os dejo que lo penséis un momentito, a ver si se os ocurre, y enseguida lo resolvemos. Bueno, pues como a muchos de vosotros os habrá ocurrido, lo que tenemos que hacer para quitarnos de en medio las y' es tener en cuenta que tenemos dos ecuaciones, dos igualdades, así que podemos jugar con ellas, mientras no hagamos cosas raras,
Así que lo que vamos a hacer es restar, por ejemplo, las dos ecuaciones, en este caso, para eliminar y'. ¿Qué ocurre si tomamos la segunda ecuación y le restamos la primera ecuación? Pues en ese caso, ¿qué me quedará? X' menos 2x' me quedará menos x'. Y' menos y' se va. Así me elimino este problema. 2x menos menos x dará 3x. Y menos menos y será 2y. Ir cuidado con los signos, ir con cuidado con los signos. Y elevado a t menos elevado a menos t, pues lo vamos a dejar así tal cual. Y con esto obtengo una ecuación a partir de estas dos, en la que sí que puedo despejar la y sin preocuparme de la y', ¿vale? De la derivada de y. Así que vamos con ello. Voy a despejar la y. En este caso, me quedará que 2y es igual a x' menos 3x, ¿vale? Paso estos dos a la derecha, más estos dos. Y despejando, me quedará que y es un medio de x' menos 3x más elevado a t menos elevado a menos t. Vale, vamos a hacer los cálculos por completar el problema. Bueno, me había quedado con poquito espacio aquí abajo, así que vamos a continuar aquí arriba con la y. Vamos a ver cuánto es. X', tenemos aquí la x, la derivada de una constante por el seno será la constante por el coseno. Más otra constante por el coseno, su derivada será, la derivada del coseno es menos seno, ponemos el menos delante. Con esto ya tenemos el x'. Vamos con el menos 3x, vamos a aplicar el menos 3 directamente a cada uno de los sumandos. Me quedará menos 3c1 por el seno de t, menos 3c2 por el coseno de t. Y por último ponemos la suma de las dos exponenciales. Bueno, si queremos ser un poquito más ordenados, es decir, vamos a poner la y como suma de el seno por unas constantes, el coseno por otras constantes, más el término independiente, ¿vale? Para que se parezca lo máximo posible a la x, a la forma que tiene la x, quiero decir. Me quedará... Vamos a ver, ¿quién tiene seno? Es decir, un medio por menos c2 y un medio por menos 3c1. Luego me quedará menos 3c1, menos c2, y este un medio lo ponemos aquí, por el seno de t. Vamos con el coseno. ¿Quién tiene coseno? Este de aquí, c1, este de aquí, menos 3c2, y ambos también van divididos por 2, ¿vale? Que lo tenemos aquí delante, el un medio. Luego me quedará c1 menos 3c2 partido por 2 por coseno de t. Y el término independiente lo tengo aquí partido por 2 y me queda este término que, bueno, para los que tengan curiosidad con las matemáticas, a esta función, así tal cual la veis, se le llama seno hiperbólico de t. Bueno, pues con esto tenemos la solución general del sistema, la x y la y, que depende de constantes, de dos constantes. Y ahora, si queremos obtener cuánto valen las constantes para obtener la solución particular que cumple estas condiciones, simplemente sustituimos estas condiciones en el sistema, o sea, en x e y. Es decir, la primera condición me dice que cuando t vale 0, la función x vale 1.
Sustituimos. C sub 1 por el seno de 0 es 0. Y C sub 2 por el coseno de 0, que es 1, debe valer 1. Y en segundo lugar, vamos con este, que es un poco más feo. La función y cuando te vale 0 debe valer 2. Luego vamos a ver, seno de 0 es 0. Lo voy a escribir de todas maneras, pero va a dar 0, así que perfecto. Esto por el seno de 0 es 0. Se nos irá. Más C sub 1 menos 3C sub 2 entre 2. Coseno de 0 es 1. Más e elevado a 0 es 1. Y e elevado a 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Luego este término de aquí se nos va a 0. Y toda esa suma debe valer 2. Bueno, pues esto es un sistemita muy sencillo. De la primera ecuación, esto también se va. Me queda que C sub 2 es igual a 1. Y de la segunda ecuación me quedará C sub 1 menos 3C sub 2 partido por 2 igual a 2. Voy a continuar aquí arriba. Vale, chicos, he reescrito aquí la solución general para x y o sea, la x y la y, dependiendo de las constantes, y he puesto las dos ecuaciones que me daba aquí arriba. Bueno, de la segunda ecuación es obvio que tendremos que C sub 1, bueno, 2 por 2 es 4, más 3 es 7. Con esto obtengo las dos constantes y ya puedo sustituir en la solución general y obtendré que la x vale C sub 1 es 1 y C sub 2 es bueno, y con esto ya obtengo que x será C sub 1, que es 7, perdón, más C sub 2, que es 1, por el coseno de t. Y en segundo lugar, la y será menos 3 por C sub 1, menos 3 por 1, menos C sub 2, que es 7, esto me dará menos 10, entre 2 menos 5. Por el seno de t. Y C sub 1, 1 menos... ¿Qué manía con el 1 tengo? C sub 1, que es 7, menos 3 por C sub 2, 7 menos 3, 4, entre 2, 2. Y es con esto obtengo la solución particular del sistema que cumple las dos condiciones iniciales que me habían dado. Y con esto terminamos la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales y en el siguiente apartado lo que veremos será una aplicación de los sistemas al estudio de mezclas cuando tengo dos depósitos que están interconectados. ¿Vale? Recordad que en el tema 2 estuvimos viendo mezclas en un depósito, pues lo que veremos aquí es qué ocurre cuando tengo dos depósitos y tengo los solutos en los dos depósitos y tenemos que estudiar qué ocurre a medida que transcurre el tiempo con estos solutos. Pues os dejo 5 minutos de descanso y continuamos enseguida. Pues vamos ya con el apartado 4.3, con las aplicaciones que os comentaba antes del descanso. Estas aplicaciones van a consistir en el estudio de depósitos interconectados. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a tener dos depósitos A y B y en los dos va a haber una mezcla determinada. En esta mezcla tenemos un soluto
que puede ser, igual que veíamos en el tema 2, en mezclas en un depósito, puede ser sal, y en un depósito en el que haya sal con agua, por ejemplo, puede ser alcohol, en un depósito en el que haya cerveza, o incluso puede ser contaminantes. Acordaos que había un ejemplo con un lago en el que había contaminantes, pero puede ser muchas cosas más. Simplemente estos son ejemplos de un soluto en una solución determinada, en una solución o mezcla. Y bueno, solo por una cuestión de notación, para no liarnos, llamaremos X a la cantidad de soluto que hay en el depósito A, ¿vale? Por ejemplo, sal, y llamaremos Y a la cantidad de soluto que hay en el depósito B. Y el problema consistirá en averiguar cuánto vale X e Y a través del tiempo, es decir, en el instante T, qué cantidad de soluto tengo en el depósito A y qué cantidad de soluto tengo en el depósito B. Había parado porque había detectado que esta luz molestaba un poco para leer alguna de las palabras, así que la he señalado un poco para intentar evitarla en la medida de lo posible. Bueno, como comentábamos, teníamos el problema de los dos depósitos, y la pregunta es, bueno, ¿cómo solucionamos el sistema? Bueno, pues averiguando cuál es la cantidad X e Y de soluto en cada uno de los depósitos en un instante de tiempo t cualquiera. Para ello también necesitamos que nos den dos condiciones iniciales, porque digamos que la solución del sistema nos va a dar X e Y en función, la solución general en función de dos constantes, y con las dos condiciones iniciales que nos den, que se referirá a la cantidad de soluto inicial en cada uno de los dos depósitos, obtendremos las constantes y obtendremos las funciones X e Y particulares de este sistema. Bueno, dicho eso, para entender un poquito cómo funciona, fijaos que en estos depósitos podemos tener conexiones de varios tipos, o incluso todas ellas, ¿no? No tienen por qué aparecer todas, pero bueno, en este ejemplo he intentado poner todas las que podrían aparecer, que sería, por una parte, algún tipo de conexión, por ejemplo, un tubo que conecte A con B, otro que conecte B con A, un tubo que expulsa desde B la mezcla y otro tubo que expulsa desde A la mezcla. Y bueno, el tubo más importante es el que se introduce en el depósito A, que es donde se introduce la mezcla, por ejemplo agua con sal, y debemos saber cuál es la velocidad de entrada de la mezcla. Recordad que el subíndice esta M, indica que lo que estamos metiendo es mezcla, ¿vale? Con una concentración de entrada del soluto en esa mezcla. Y bueno, dicho eso, recordad lo que ocurría con un depósito. Cuando teníamos un depósito, sabemos la ecuación que mide la velocidad de cambio, la tasa de variación del soluto. Recordad que, por ejemplo, para el depósito A, la variación, es decir, la derivada de la cantidad de soluto, era la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, en el depósito A. De manera análoga, en el depósito B, la tasa de variación, o sea, la velocidad de cambio de la cantidad de soluto será la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, pero en el depósito B. Recordad también que la velocidad de entrada y la velocidad de salida son, por una parte, la velocidad de entrada, que se referirá siempre al soluto, es la velocidad de entrada de la mezcla por la concentración de entrada del soluto sobre el total de la mezcla. Y la velocidad de salida, de manera análoga, será la velocidad de salida de la mezcla
por la concentración de salida del soluto sobre el total de la mezcla. Una cosa que también debéis recordar es cómo se mide la concentración de salida. Recordad que la concentración de salida en cada uno de los depósitos, en A, por ejemplo, será, vamos a ponerlo aquí, en el depósito A, la concentración de salida será la cantidad de soluto que tenemos entre el volumen en el depósito A, claro. Y por otra parte, en B, la concentración de salida del soluto sobre el total de la mezcla será la cantidad de soluto en B, es decir, I, entre el volumen que hay en B. Bueno, pues realmente el sistema se define con estas dos ecuaciones. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones, daremos la solución general del sistema y con las condiciones iniciales que nos den, daremos la solución particular del sistema y resolveremos completamente el problema. Para verlo, lo vamos a ver con un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor. Vale, chicos, pues vamos a ver el ejemplo de lo que estábamos comentando antes. Vamos a pensar que tenemos agua con sal, por ejemplo, en dos depósitos, en A y B. Es decir, el soluto va a ser sal, la sal, y vamos a llamar X a la cantidad de sal en el depósito A en el instante T e Y a la cantidad de sal en el depósito B en el instante T. Inicialmente me dicen que voy a tener en el depósito A en el instante T igual a 0 tengo 0 kilos de sal, es decir, tengo agua pura, y en el depósito B inicialmente tengo 4 litros de sal. Bueno, quizá he forzado un poquito la mano para que se vea el sol sonriente. Pero la cuestión es que la pregunta que me hacen es, en el instante T igual a 30, ¿cuánta sal habrá en el depósito A y cuánta sal habrá en el depósito B? Bien, me dan varios datos, me dicen que está entrando en el depósito a una velocidad de 20 litros por minuto una mezcla que contiene una concentración de 0,2 kilos por litro, kilos de sal por litro. Y las conexiones son las siguientes. Desde A sale el agua con sal, sale la mezcla a una velocidad de 10 litros por minuto. Desde B lo mismo. De A a B pasa la mezcla a una velocidad de 20 litros por minuto. Y de B a A pasa la mezcla a una velocidad de 10 litros por minuto. Vamos a añadir que inicialmente en A tengo 100 litros, en este caso de agua pura, y en B tengo 100 litros, en este caso de agua con sal, porque va a tener 4 kilos de sal. Vale, pues antes de plantear las dos ecuaciones, vamos a fijarnos en el volumen de cada uno de los depósitos. Es decir, en el volumen a través del tiempo, o sea, en cualquier instante t. En el caso del depósito A, fijaos que inicialmente tengo 100 litros. Y cada minuto, ¿cuántos litros de mezcla entran? Por una parte 20 y por otra parte 10. En total entran 30. Pero a su vez, vamos a fijarnos en cuántos litros salen. Por una parte 20 y por otra 10. En total 30. Luego, si cada minuto entran 30 y salen 30,
en todo momento en el depósito A va a haber un volumen constante de 100 litros. De la misma manera, en B, el volumen va a ser, fijémonos que inicialmente tenemos 100 litros, cada minuto entran solamente desde aquí 20 y salen pues, por aquí y por aquí 10 y 10, 20. Luego, como entran 20 y salen 20, en cada minuto se queda igual. Luego, el volumen es constante, igual a 100 litros también. Esto es una particularidad de los sistemas que vamos a resolver en las aplicaciones. Vamos a resolver problemas en los que los depósitos mantienen su volumen constante. Podría no haberlo mantenido constante y podríamos plantear el sistema, pero su resolución sería bastante más compleja y no la vamos a ver. Pero, bueno, plantearlo sí, pero resolverlo, pues vamos a limitarnos a este tipo de sistemas. Bien, además del volumen en cada depósito, vamos a observar la concentración de salida de cada uno de los depósitos. Está claro que la concentración de salida va a ser la concentración del propio depósito, de donde salga. Entonces, la concentración de salida del depósito A será la cantidad de soluto entre el volumen que hay en A, que es 100. Y la concentración en B será la cantidad de soluto entre, o sea, que hay en B, que es I, entre el volumen en B, que hemos dicho que es constante, y es 100. Y estas son las dos concentraciones en cada uno de los depósitos en A y en B. Dicho eso, vamos a fijarnos qué ocurre en el depósito A. Recordad que la ecuación que rige la velocidad de cambio de la cantidad de sal viene dada por esta fórmula y que a su vez la velocidad de entrada y la velocidad de salida vienen dadas por, en el caso de la de entrada, es la velocidad de entrada de la mezcla por la concentración de entrada de sal. Y con respecto a la velocidad de salida, lo mismo, pero con la velocidad de salida de la mezcla y la concentración de salida de la sal. Vamos, por tanto, a escribir la ecuación con los datos que tenemos. Tendremos x' igual. Y bueno, tenemos que estudiar todas las cosas que entren en A utilizando esta fórmula, es decir, por cada tubo que entre en A, calcularemos o observaremos la velocidad de entrada de la mezcla por la concentración de entrada. Y por cada tubo que salga de A, estudiaremos la velocidad de salida de la mezcla y la concentración de salida. Vamos a fijarnos un poco. Este tubo entra en A. La velocidad de entrada es 20 de la mezcla por una concentración de entrada de 0,2. ¿Hay más cosas que entren en A? Sí. Este tubo de aquí entra en A. ¿Cuál es la velocidad de entrada de la mezcla? En este caso, 10. ¿Cuál es la concentración de entrada de esa mezcla? Fijémonos de dónde viene, de B. Por tanto, ¿cuál es la concentración de entrada de esa mezcla? Pues la concentración que tenga el depósito B. Es decir, lo tenemos aquí y entre 100. Voy a obviar la variable independiente por simplificar un poquito la ecuación. Y ahora, como ya hemos acabado con todo lo que entra, ahora hay que restar todo lo que sale. Vamos a ver, este tubo sale de A, luego restaremos la velocidad de salida, es 20, por la concentración de salida. ¿Pero desde dónde sale este tubo? Desde A. Luego pondremos la concentración de A, que es esta de aquí.
Voy a obviar también la variable independiente. ¿Hay algo más que salga de A? Sí. Este de aquí. Pues lo mismo. Todo lo que sale tiene que restar. Luego pondremos la velocidad de salida, que es 10, por la concentración de salida, que como sale de A, pondremos X entre 100. Y bueno, si escribimos un poquito mejor esta ecuación, la vamos a reescribir un poquito, nos quedará X' igual a 20 por 0,2 será 4, 10 entre 100 es 0,1, esto es 20 entre 100 y 10 entre 100 es 30 entre 100, luego restamos 30 entre 100 que es 0,3 por X. Y con esto tengo la primera ecuación del sistema que tengo que resolver. Vamos a hacer ahora lo mismo con, voy a reescribirlo arriba y haremos lo mismo con el depósito B. Pero fijaos que todo consiste en, nos fijamos solo, en este caso, para esta primera ecuación, en el depósito A. Todo lo que entra en A y lo que sale de A. Me olvido un poquito de B, salvo que haya algún tubo que venga de B. Ahora en B haremos lo mismo, pero con B. ¿Vale? Pues voy con ello. Ok, os he reescrito aquí la ecuación que habíamos obtenido del depósito A. Vamos entonces con el depósito B. Lo haremos un poquito más rápido. Recordad que la ecuación que rige la variación de la cantidad de sal en B va a ser I' igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida. Y eso significa velocidad de entrada de la mezcla por concentración de entrada menos velocidad de salida de la mezcla por concentración de salida, con todas las cosas que entren y con todas las cosas que salgan. Vamos a fijarnos en B entonces. Aquí está el depósito. Tendremos I' igual a... ¿Quién entra en B? Pues por una parte, bueno, por una parte no, solamente entra este y la velocidad de entrada de la mezcla en este caso es 20 por la concentración de entrada. La concentración de entrada, como entra en B desde A, la concentración de entrada es la de A, que en este caso es X entre 100, que es lo que hemos calculado hace un momento. Y ahora ya hemos acabado con todo lo que entra en B. Vamos a restar todo lo que salga. En este caso sale este, velocidad 10, por concentración de salida, como sale desde B, pondremos la concentración de B. Y sale este, que también es 10 en este caso, por la concentración en B, que ya sabemos que es la cantidad de soluto y entre 100. Simplificamos un poquito la ecuación, hacemos cálculos. Esto me dará 0,2x, 20 entre 100 es 0,2, y 10 y 10 es 20, 20 entre 100 es 0,2 también, y me queda esta ecuación. Pues bien, lo que tengo ahora mismo es planteado un sistema en el que tengo esta ecuación y tengo estas dos condiciones iniciales. Luego, todo va a consistir en resolver el sistema como hemos hecho en el apartado anterior en resolución de sistemas. Vale, voy a reescribirlo. Yo creo que ya podemos borrar los datos del dibujito. Lo voy a escribir arriba y resolvemos el sistema enseguida. Pensadlo vosotros. Bien, no sé si lo habéis pensado, a ver si habéis llegado a la misma solución que yo. Bueno, recordad que en primer lugar lo que hacemos es ordenar el sistema un poquito, es decir, vamos a poner a la izquierda todas las x y todas las y de manera ordenada, y a la derecha, pues lo que dependa de t, que en este caso no hay, pero sí que hay una constante que es 4. Entonces, al reescribirlo me quedará esta es la primera ecuación.
Y la segunda, voy a poner primero las X. Yo tengo este sistema. Bien, si lo pasamos al operador diferencial, hacemos como hemos hecho en los 3 ejemplos del apartado anterior. Ok, primero las X, luego las Y. Y vamos a resolverlo, por ejemplo, pues por reducción, ¿vale? Como en el anterior lo habíamos hecho, por ejemplo, por la regla de Cramer, pues vamos a hacerlo por reducción. Para hacerlo por reducción, vamos a intentar eliminar, por ejemplo, la Y. Entonces, fijaos que como este está multiplicado por 0,1 y este está multiplicado, entre comillas, por d más 0,2, siempre digo lo de comillas y siempre digo multiplicado así, porque nunca es una multiplicación de verdad. Esto, recordad que esto se aplica sobre la y, ¿vale? No estamos multiplicando, es una aplicación de un operador que lo que hace es derivar y multiplicar en este caso. Pero para nosotros nos funciona bien como una multiplicación más o menos. Así que bueno, vamos a multiplicar esta ecuación por... no voy a tener espacio. Vamos a multiplicar esta ecuación por d más 0,2 y vamos a multiplicar esta ecuación por 0,1. ¿Ok? Entonces me quedará a multiplicar por d más 0,2 la primera, el 0,1 lo puedo poner delante. Y cuidado porque a la derecha el d más 0,2 hay que multiplicarlo en el sentido de que se aplica sobre lo que tengo. Como, aunque sea una constante y no dependa de t, eso al final es una función y hay que hacer las operaciones correspondientes, que ahora veremos. En la segunda ecuación, al multiplicar por 0,1, 0,2 por 0,1, me dará, y en este caso, y aquí me quedará 0,1 por 0. Bien, fijémonos que si yo sumo estas dos ecuaciones, este más este se va. Y aquí podemos sacar factor común la x y me quedará d más 0,2 por d más 0,3 menos, porque fijaos que no hay que restar, sino que hay que sumar porque esto ya tenía el signo opuesto. Entonces me quedará menos 0,1 por 0,2 da 0,02. Y a la derecha hay que ir con un poquito de cuidado, ¿vale? Porque la derivada, o sea, d sobre 4, es la derivada de 4 es 0. 0,2 por 4 es 0,8. Y hay que sumarle 0,1 por 0, que es 0. Si simplificamos un poquito esto de aquí, bueno, esto será d al cuadrado, este más este me dará 0,5d, y bueno, voy a hacerlo directamente, 0,2 por 0,3 será 0,06, que al restarle 0,02 me dará 0,04 sobre x. Y eso es igual a 0,8. Y por tanto, deshago
lo que estaba haciendo con el operador diferencial, lo paso a la ecuación correspondiente de segundo orden y me quedará d al cuadrado sobre x más 0,5 por d sobre x, es decir, el 0,5 se multiplica igual y la d sobre x es x', más 0,04 por x me quedará 0,04x. Y eso es igual a 0,8. Y bueno, resolvemos esta ecuación de segundo orden y después la solución la sustituiremos en una de las ecuaciones para encontrar la y. Vamos a resolver la ecuación de segundo orden ya que estamos. He reescrito aquí la ecuación de segundo orden que nos daba. Recordad, resolvemos la homogénea. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Simplemente voy a escribir el polinomio, o sea, la ecuación característica. ¿Vale? Ahora hay que mejorar el cálculo mental, así que vamos a hacerlo de cabeza. Hay que buscar dos números que multiplicados dan 0,04 y sumados dan menos 0,5. En este caso, tendríamos menos 0,4 y menos 0,1. Aquí los números. Y por tanto, la solución de la homogénea será c sub 1 por elevado a menos 0,1t más c2 por elevado a menos 0,4 por t. Esa es la homogénea. Para encontrar una solución particular, nos fijamos, lo vamos a hacer un poquito más rápido también, que como lo que tengo a la derecha es una constante, eso es un polinomio de grado 0. Por tanto, la solución particular tendrá también la misma forma, en este caso, una constante. Nos tenemos que fijar, por si acaso, si 0 es solución del polinomio característico, que en este caso no lo es. Recordad que si fuera una solución simple, habría que multiplicar aquí por t. Si hubiera sido 0 una solución doble, pues por t cuadrado. Y así sucesivamente, ¿vale? Esto ya lo estudiamos en el tema anterior. En este caso, si calculáis el valor de a, si sustituís en la ecuación y calculáis, os dará que la a vale 20. Vale, esto ya lo sabéis hacer. Y por tanto la solución particular es 20. Y recordad, la solución de la ecuación, la solución general de la ecuación, es decir, la x, es la suma de la solución general más la solución particular. ¿Y qué hacemos para encontrar y? Bueno, pues vamos a fijarnos en las ecuaciones. En este caso podemos despejar de manera sencilla en una de las dos ecuaciones la y. Está claro que de la segunda, teniendo y e y', pues lo tenemos un poco más complicado, pero de la primera sí es sencillo sacar la y. Vamos a ver cuánto sería. Vamos a despejar 0,1 por y. Pasamos el resto a la izquierda, pero yo lo voy a escribir de manera inversa, lo voy a escribir a la derecha. Nos quedará x' más 0,3x menos 4. Y por tanto la y será, ese 0,1 pasa dividiendo. Podemos poner 1 partido 0,1.
por todo esto, pero 1 entre 0,1, como es 10, vamos a poner directamente 10, para simplificar un poquito, 10 por x' más 0,3x menos 4. Voy a reescribirlo ahí arriba y vamos a ver cuánto vale la y. Bien, tenemos aquí la expresión con y, así que vamos a hacer los cálculos. La derivada de x es fácil de calcular porque la tengo aquí arriba. La constante se mantiene igual, pero como la derivada de la exponencial va a bajar el exponente multiplicando, vamos a poner ese menos 0,1 delante de la constante. Lo mismo con esto, ¿no? Al derivar, este menos 0,4 pasará adelante. Y la derivada de 20 sí que es 0. Y bueno, con esto tenemos la derivada de x, hay que sumarle 0,3 por x, es decir, 0,3 por c1, más 0,3 por c2, más 0,3 por 20, que será 6, ¿no? Y hay que restarle ese 4. Y todo esto está dentro del paréntesis, ¿eh? Todo está multiplicado por 10. Vamos a simplificarlo un poquito. Me quedará 10 por... Vamos a ver todo lo que tiene la primera exponencial. En este caso tengo 0,3 veces c1 menos 0,1 veces c1, es decir, 0,2 veces c1 por esa exponencial. Vamos a ver todo lo que tiene la segunda exponencial, que será esto de aquí, el 0,3 veces c2 menos 0,4 veces c2, es decir, me queda menos 0,1 c2. Y por último, más 6 menos 4 es 2. Y bueno, con esto ya sí que podemos escribir cuánto vale la función y en el punto t, o sea, en el instante t, que será 10 por 0,2 es 2, 0,1 por 10 es 1, y 2 por 10 es 20. Y con esto, junto con la x, obtenemos la solución general del sistema. Solo me queda, para resolverlo completamente, sustituir las condiciones iniciales para ver cuánto valen las constantes C1 y C2. En este caso es facilito, porque la primera condición me dice que x en 0 vale 0. Eso significa que cuando t vale 0, al sustituir aquí, e elevado a 0 es 1, luego me queda c sub 1, elevado a 0 es 1, luego me queda c sub 2, más 20, eso tiene que ser 0. ¿Ok? Y la segunda condición me dice que en el depósito B, inicialmente tengo 4 kilos de sal, que se traduce en elevado a 0 es 1, luego me quedará 2c1, elevado a 0 es 1, luego me quedará menos c2, más 20, es igual a 0. Y bueno, si resolvemos este sistema, perdón, esto no es un 0, esto es un 4. Y si resolvemos este sistema, sumo por ejemplo las dos ecuaciones y me quedará 3c1 más 40 igual a 4. Este 40 pasa restando, me da menos 36 y c1 será menos 36 entre 3, menos 12. Y si c1 vale menos 12, pues de la primera ecuación, por ejemplo, podemos despejar que c2 valdrá
menos 8. Y con esto tenemos las dos constantes que necesitamos para encontrar la solución particular del sistema. Para terminar voy a reescribirlo arriba, voy a escribir las dos soluciones correctamente y veremos cuánto es la cantidad de sal en cada depósito en el instante t igual a 30 minutos, que es lo que nos pide el problema. Para terminar, he reescrito las soluciones particulares, es decir, he sustituido las constantes por los números que nos había dado y tenemos esas dos funciones. Esas son las cantidades de sal en cada depósito, en A y en B, en cualquier instante t. En particular, si me piden cuál es la cantidad de sal en instante t igual a 30, pues tengo por aquí el numerito, es un simple cálculo de una sustitución y nos da 19,40 kilos de sal. Y si nos piden la cantidad de sal en el depósito B a los 30 minutos, es 18,81 kilos de sal. Y bueno, pues con esto resolvemos este tipo de problemas, ¿vale? Con esto tenemos una idea de cómo se solucionan las aplicaciones al estudio de depósitos conectados. Y bueno, acabamos la clase por hoy.